tal? Buenos días, esto es Zona Saludable. Estamos iniciando una emisión más para ti a través del 91.5 de FM. En esta ocasión, en este día, vamos a hablar sobre la importancia de la salud laboral y las señales de alarma del estrés en el trabajo. Ah, caray, ¿te interesa? A mí también. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Desde la mañana con 7 minutos, esto es Zona Saludable y agradecemos que nos sintonices a través del 91.5 de FM y nos veas y escuches a través de www.zona3.mx. Mi nombre es Laura Mora y día con día estoy contigo de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana con este programa que se llama Zona Saludable, en el cual hoy hablaremos de la importancia de la salud laboral y señales de alarma del estrés en el trabajo. Para ello nos acompaña la doctora Raquel González Baltazar. Ella viene del programa de investigación de salud ocupacional, en sus siglas Pienso Hace. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias y gracias también por la invitación para participar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por venirnos a enseñar este tema que a veces pudiéramos restarle importancia porque decimos, hay que trabajar mucho y la cuestión. Pero bueno, también recibo y saludo al doctor Luis García Hernández, especialista en salud laboral del Colegio de Especialidades de Salud Ocupacional AC. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días, Laura, muchas gracias. Un saludo también a tu auditorio. Pues gracias, ya habíamos platicado el jueves, creo. Así es. Me gustaría que ya que estamos aquí nos explicaran qué es la salud laboral. Ok. Bueno, creo que el concepto es muy amplio, multidisciplinario. Se dedica a anticipar, reconocer, evaluar, controlar todos aquellos factores o tensiones que se originan o provienen del lugar de trabajo que pudieran provocar enfermedad, deterioro de la salud, incomodidad e ineficiencia. Esto también tiene un marco referencial, que también es un marco jurídico, el que también se debe que cumplir dentro de las actividades laborales. Uh-huh. Agregaría que dentro del dominio de la salud ocupacional también está un aspecto muy importante que son los aspectos preventivos. Todo lo que el doctor Luis nos comentaba va ligado a la intención de conservar la salud de los trabajadores en sus ambientes laborales, evitar todos aquellos riesgos que están relacionados con su ocupación y entonces de ahí podrían surgir programas preventivos que pueden ser específicos en cada área del ámbito laboral y pues esa es la intención, conservar sanos a nuestros trabajadores. Ese punto es muy importante. ¿Cuáles serían los tópicos a tocar o debemos tener los trabajadores en nuestro empleo para conservar una salud laboral? Doctor Luis García. Creo que aquí, en primer lugar, el patrón dentro de las empresas es el responsable de la salud en dado momento, ¿no? No únicamente con el trabajador, sino con terceros. Las personas que también están trabajando en el modo de outsourcing. Muchas empresas tienen este concepto, empresas grandes, que tienen un mínimo en lo administrativo y un máximo en lo operativo de trabajadores en este rubro, ¿no? Y sin embargo, la ley lo especifica, la ley desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el patrón es solidario, es responsable de todo lo que ocurra dentro de los ambientes laborales. Entonces, creo que las implicaciones dentro de las referencias jurídicas están bien establecidas, bien puntuales, para determinar cuál es el grado de responsabilidad de cada empresa y dependiendo de la actividad que tiene cada una. Hay 5 que está en el Seguro Social tipificada, las más grandes, que es la clase 5, pues son las que pagarán más el riesgo de trabajo. Pero ¿cuáles serían? ¿Cómo puedo decir, no sé, cómo poder crear un buen ambiente de trabajo, un ambiente saludable? ¿Hay algún reglamento que nos indique se tienen que cumplir estas normas? Así es. ¿Cuáles serían estas? Bueno, está desde la Constitución, las leyes que de ella emanan y el reglamento en específico, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue expedido el 13 de noviembre de 2014. Y ahí viene cómo se deben hacer las cosas y toda la ley, dentro de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, todo lo que
compete al marco legal, que es muy amplio, porque donde quiera tenemos riesgos, los riesgos se dicen que son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio y con motivo del trabajo. Una cosa son los accidentes de trabajo y otra cosa son las enfermedades que provienen del ambiente laboral. Dentro de los agentes que hay, pues agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Raquel. Bien, bueno, la normatividad es la que explica el doctor Luis, pues nosotros la tenemos aquí en el país. Sin embargo, el abordaje de la salud laboral viene desde ámbitos mucho más amplios, como podría ser a través de la Organización Internacional del Trabajo. Esta Organización Internacional del Trabajo inclusive maneja algunos conceptos, como por ejemplo el trabajo saludable, que implica un proceso participativo, en donde no solamente el patrón es responsable, sino también los trabajadores son corresponsables de su propia salud. Y en algunos países, como pudiera ser el nuestro, existe todavía una tercera figura que puede estar jugando, puede estar involucrada dentro de la salud ocupacional, que son los gremios. Los gremios, ya sea en forma de sindicatos, de asociaciones, etcétera, de trabajadores, en donde, bueno, se supone que ahí el juego es que el gremio vigila por la salud, el empresario tiene más atención en lo que es la producción de sus bienes y sus servicios, y bueno, el trabajador a veces no tiene esa participación que debiera de tener y que nosotros vislumbramos como muy importante, porque como el doctor decía, ellos son corresponsables también de su salud, entonces tienen que conocer los tipos de riesgo a los que están expuestos. Esto, como ¿quién nos los da a conocer? Es decir, yo llego a una empresa donde es puro trabajo administrativo, ¿cómo yo sé cuáles son los riesgos que corro o cómo me entero de qué es lo que debo yo exigir a mi patrón para que yo pueda tener una salud laboral? ¿Cómo hago valer mis derechos? ¿Dónde los conozco? Bueno, cada una de las organizaciones de trabajo debe de tener la figura de un contrato colectivo de trabajo, en donde en ese contrato colectivo de trabajo de manera muy general se debe de hablar de los derechos y las obligaciones de los trabajadores, pero también debe de haber un responsable de la salud de los trabajadores dentro de esas instituciones o empresas, y en muchas de ellas, por ley, debe de haber una comisión de seguridad e higiene, en donde hay multidisciplinas, ¿sí?, que intervienen para conservar la salud de los trabajadores, conocer los riesgos a los que están expuestos, tienen también la obligación de dar capacitación, entonces el trabajador tiene el derecho a recibir información acerca de los riesgos a los que esté expuestos. Desde el punto de vista académico, nosotros reconocemos en el ámbito laboral específicamente 5 tipos de riesgos: los físicos, los químicos, los ergonómicos, los psicosociales y los biológicos. Y bueno, dependiendo de la ocupación, eso es lo que... Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso me gustaría que nos ejemplificaran cada uno de estos riesgos que nos acaban de mencionar para que nos quedara más clara esta información. Vamos a la pausa, regresamos. Es teléfono en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Zona 3 Noticias, en Twitter, @Zona 3 Noticias, y también escríbenos, por favor, en nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, solamente mensajes de texto. Vamos a la pausa, regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. 10 de la mañana con 20 minutos. Saludo a Omar Machain, que todas las mañanas nos apoya y nos acompaña en los controles técnicos. Livier Murillo, nuestra productora, selectora. ¿Es correcto decir selectora? ¿Sí? Bueno, si no, por favor, aclárenos si está bien o mal dicho, la selectora de los temas que tratamos aquí para ti en Zona Saludable. Ceci Delgadillo en los teléfonos, Pepe Aldapa en la asistencia y en la producción. Esta mañana estamos platicando de la importancia de la salud laboral, señales y alarmas del estrés en el trabajo, con la doctora Raquel González Baltazar, especialista en salud laboral del programa de investigación en
en salud ocupacional, que por sus siglas se llama Pienso AC, y con el doctor Luis García Hernández, especialista en salud laboral del Colegio de Especialidades de Salud Ocupacional AC. Es muy importante que aprendamos a conocer cuáles son nuestros derechos dentro de salud, nuestros derechos de salud dentro de la empresa, y nos quedamos con que íbamos a ampliar un poco más cuáles son estos riesgos que ya nos hablábamos, el estrés psicosocial, enfermedades, ocupaciones, todo esto, ¿cuáles son? O sea, definirlos un poco más ampliamente. Ok, por ejemplo, un ejemplo muy tácito de los agentes físicos que tenemos más y más enfermedades del trabajo, que será el ruido, como un agente físico, la iluminación, las vibraciones. En fin, dentro de los agentes físicos hay las radiaciones ionizantes, la gente que está expuesta radiación ionizante es rayos X, por ejemplo, una parte que es la seguridad radiológica, los programas de vigilancia epidemiológica de cada uno de los agentes biológicos, en dado momento la gente que está expuesta a bacterias, virus, riquecias, en fin, hay muchos trabajos que están expuestos, los laboratoristas, los tablajeros, los carniceros, las empacadoras, en fin, muchos dentro de los agentes químicos podemos citar a todos los químicos que pudieran existir, tanto en las formas de polvos, humo, neblina, rocíos, y que bueno, todo conlleva también una repercusión. Ahorita tenemos una incidencia muy alta en lo que se llama neumoconiosis, las enfermedades ocupacionales a nivel pulmonar por este agente polvo, sobre polvo inorgánico, ¿no?, que se dan en las minas, sobre todo, o exposición a polvos en estas que son respirables, que llegan a nuestros pulmones. Los agentes psicosociales, el estrés, el diestrés, ahorita que lo va a decir, lo que es el eustrés, el burnout, todo lo que es el mobbing, que está dentro de los psicosociales, y quedarían también los ergonómicos, ¿no?, los agentes repetitivos. ¿Ergonómicos? ¿Qué son ergonómicos? Bueno, la ergonomía es la interacción del hombre, la máquina y el medio ambiente. Todo lo que se desarrolla ahí, el sedentarismo, estar sentado, el tener actividades repetitivas, la bipedestación prolongada. Bipedestación prolongada, que uno esté paradito. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Ajá. Posturas forzadas. O sea, hay gente que está en líneas de trabajo que tiene gran repetitividad y da como resultados enfermedades musculoesqueléticas o lo que nosotros llamamos trauma acumulativo, ¿no?, y que se desarrollan muchas, no únicamente los que están ahí, mucha gente que está en la computadora desarrolla también problemas en manos, sobre todo el síndrome del túnel del carpo, ¿sí?, o Gullón, que también es parte de una tendinitis del cubital. Y así nos Doctor, tendinitis del cubital, ¿qué significa? Es una inflamación del tendón del cubital, y que se desarrolla generalmente en el dedo anular y meñique. Gracias, doctora. Así es. Entonces, creo que así en términos muy grandes, nos referimos a los agentes a que están expuestos, a los factores que están expuestos, los trabajadores, y además concomitantemente con los factores de riesgo que tuvieran, como son las enfermedades crónico-degenerativas, que pueden ser un sinergismo a esto que tienen mala exposición a que está. O sea, había que cuidarlos dentro de los programas de vigilancia epidemiológica que el patrón tendrá que establecer bajo un médico que que tenga conocimientos en el área de la salud laboral, y que por ley, después de 100 trabajadores, la empresa tiene que tener un médico. Eso lo dice la Ley Federal del Trabajo, y también el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo también habla de los servicios médicos preventivos de seguridad y de salud en el trabajo. ¿Quién regula esto? Bien, dentro del área médica, lo que es la COFEPRIS o la Secretaría de Salud, y dentro del área lo que es el cumplimiento, lo que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tanto del orden federal como estatal. Porque ahorita que estaban enumerando todas estas situaciones, no están ustedes para saberlo, yo para contarlo, pero bueno, a mí me tocó un tiempo trabajar como supervisora de tiendas de autoservicio, y las muchachas se pasan 8 horas de pie. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede? O sea, no hay alguien que regule, que las cuide. ¿Por qué se permite si supuestamente no debe pasar? Bien, hay varias limitaciones, ¿no? Sobre todo en aquellos casos muy especiales, cuando
la persona, o sea, si es persona femenina, está embarazada, el periodo después, dentro de ese periodo de gestación, tiene derecho, ¿no? Pero de ahí en más no se establece en una forma puntual lo que son las pausas para la salud que tendrían que tener, ¿no? Se le da la hora de comida, generalmente son 30 minutos, y a seguir trabajando. Esa es la realidad en nuestro país. Doctora. Bueno, las situaciones de que quién regula, bueno, existen normas oficiales mexicanas. Nosotros tenemos normas referentes a salud, tanto dentro de las emitidas por la Secretaría de Salud como también las emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la del Ambiente, etcétera. Hay varias normas que confluyen en los lugares de trabajo. El problema no es la existencia de dichas normas o lo que en un momento dado ahí se menciona como protección a cada uno de los tipos de riesgo a los que están expuestos los trabajadores. El problema en nuestro país, igual que en algunos otros, sobre todo pues los que conocemos en América Latina, no es la falta de, sino la observancia de. Entonces la observancia de las normas es el principal problema. Entonces allí precisamente es donde viene a tener gran importancia lo que es el conocimiento de los trabajadores, de cuáles son las cosas que en un momento dado pueden dañar su salud y también de los responsables de la salud de los trabajadores en cada una de estas instituciones o empresas, en donde ellos son los que principalmente debieran vigilar que hubiera programas preventivos donde el trabajador minimice el daño, porque desgraciadamente muchas actividades laborales van de la mano con bastantes riesgos. Entonces nosotros no podemos tener tampoco a los trabajadores dentro de una burbuja, pero sí podemos establecer programas que limiten el riesgo o que lo prevengan. ¿Sí? Pero eso ya no depende de cada trabajador y tampoco va a depender directamente del empresario. Es un trabajo que tiene que ser interdisciplinario y donde deben intervenir los trabajadores, el patrón y los gremios o sindicatos cuando existan. ¿Sí? Pero debe de ser un proceso participativo esto de la prevención. Luis. Sí, creo que también aquí la participación que está también en una norma, en la norma 19, lo que es la implicación de la Comisión de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde tanto el sindicato como el patrón deberán que hacer sus recorridos y verificar las condiciones de seguridad, los actos inseguros que se están dando para dentro de hacer un programa específico para cada uno de ellos y en eso minimizar los riesgos, ¿no? No los podemos quitar, pero sí los podemos minimizar. Sí, porque también hay que tomar en cuenta que en muchas empresas los patrones te dan las herramientas para que te protejas y muchos trabajadores no las usan, como mascarillas, guantes, uniformes, cascos, y eso también es un riesgo de trabajo, pero ya está siendo más provocado por el trabajador que no toma responsabilidad para utilizar todo este tipo de utensilios que pueden protegerlo. Entonces es una, como bien lo decía Raquel, es una corresponsabilidad. O sea, no solamente le obliga al patrón, sino también al trabajador a hacer caso de los reglamentos y utilizar los aditamentos que lo van a ayudar a protegerse. Entonces también hay que tomar conciencia nosotros como empleados que también debemos tener ciertos lineamientos a seguir. Sí, y además está también la cuestión de lo que es la cultura en general con respecto a la salud laboral, que no solamente es de los trabajadores, sino en general de toda la población, en donde nosotros tendemos a minimizar los riesgos, ¿no? Entonces, culturalmente a veces decimos, no, pues es que no me pasa nada. O sea, tengo tantos años haciendo eso y bueno, después lamentablemente dice uno, tenías, porque la situación de la supuesta suerte pues se acabó, porque en realidad no era que la persona fuera inmune porque tiene muchos años haciendo tal o cual actividad, sino que simplemente no dimensionaba los riesgos a los que estaba expuestos y desgraciadamente o le causan un accidente o le cuestan la vida. Me viene a la mente el recuerdo de un cantante grupero de hace muchos años, se llamaba Rigo Tobar. Él trabajaba como soldador antes de ser tan exitoso y popular. Y perdió la vista a final de cuentas, porque él corrió ese riesgo de decir, no, yo no necesito ponerme nada, yo trabajo así, y bueno, el mal vino después, quedó ciego, y bueno,
Esa es una de las consecuencias y lo menciono porque fue un cantante y es un cantante muy conocido. Pero como ese caso, hay muchos. Vamos a la pausa comercial, son las 10 de la mañana con 31 minutos. Esto es Zona Saludable. Te invitamos a que te quedes en la sintonía del 91.5 de FM escuchando el reporte vial con el señor Eder Saldaña, que te dará indicaciones por dónde transitar de una manera más rápida y segura. Regresamos. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Aclara tus dudas, haz tus comentarios respecto al tema de este día, importancia de la salud laboral y señales de alarma del estrés en el trabajador, a través del 3122-4200, 3122-4266 o por nuestro WhatsApp 3318-807641. Nos llamó Carmen y dice: en la fábrica donde yo trabajo utilizan solventes para limpieza y mantenimiento de la maquinaria. Hay compañeros que se han intoxicado ya que no hay conductos de aire. ¿Qué podemos hacer? En este caso, doctora Raquel. Sí, bueno, es que no es solamente la falta de extractores, porque no sería tanto como conductos de aire, sino más bien extractores, ¿sí? Entonces, dependiendo del proceso de trabajo que se desarrolle, ya nosotros podemos revisar las normas que sean pertinentes a eso y ver qué es lo que en un momento dado se puede exigir al patrón, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, menor tiempo de exposición, porque también eso es importante. O sea, hay medidas de tipo administrativo que no necesariamente implican gasto, como menor tiempo de exposición, a veces rotación del personal que lleva a cabo esas actividades, también el equipo de protección personal, que las personas que desarrollan, por ejemplo, limpieza, desinfección de áreas, etcétera, también deben de usar su propio equipo para evitar las intoxicaciones. Hay algunas sustancias que son bastante tóxicas y que la persona puede inclusive estar en riesgo hasta de perder la vida, pero si no lleva a cabo las precauciones, entonces, como decíamos hace un rato, pues el desconocimiento genera también muchos problemas. Entonces, la persona debe de saber. No tenemos la costumbre a veces ni siquiera de leer las etiquetas de los productos. Entonces, en las etiquetas trae bastante información, vienen todos los riesgos a los que las personas están expuestas, pero también, por otro lado, hay procesos de trabajo, por ejemplo, en algunos tipos de industria donde se generan sustancias químicas que pueden causar toxicidad, no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo, y tener repercusiones en los productos o hijos, pues, de personas que estando embarazadas se exponen, como el gileno, el tolueno, que son sustancias que están presentes en muchas industrias, sobre todo las relacionadas con los hidrocarburos, ¿sí? Okay. Entonces eso yo creo que no es solamente como el dar una receta de cocina y decir, se puede hacer esto. Yo recomendaría, lo primero, revisar las normas que tienen que ver con la aplicación de las sustancias, ver si se está siguiendo todo el proceso que se indica dentro de la empresa, notificarlo a la Comisión de Seguridad e Higiene o al Departamento Médico y ver cuál es la solución que se le puede dar ya, pero haciendo un análisis grupal, no solamente de un individuo. ¿Doctor? Sí, bueno, está la norma, lo que decía la doctora Raquel. El patrón está obligado a hacer monitoreos ambientales, monitoreos personales, o sea, ver la cantidad de la gente que está expuesto al trabajador, hacer también monitoreos personales para saber exactamente cuáles son los límites máximos permisibles de exposición al trabajador. Eso lo dice la ley perfectamente o la normativa al respecto la que aplique, y que de acuerdo a esto pues serán las medidas, lo que dice la doctora, los controles necesarios que existen para minimizar el impacto a la salud y al ambiente, porque también acá van dos cosas, si es un agente químico en todos los aspectos, ¿sí? Entonces hay mucho que hacer, y si hay alguna, pues si no se hace caso al respecto, la Procuraduría Federal del Trabajo está para servir a todos los trabajadores, que está en el Palacio Federal, en lo que es Alcalde y Hospital y Juan Álvarez. Así, ahí pueden ir a ver qué es lo que se puede hacer con relación a que si los oyen
pueden aplicar las medidas pertinentes al respecto. Ok, hablemos entonces ahora de las cuestiones de salud psicosocial, psicolaboral, ¿qué son? Bueno, la dificultad con los riesgos psicosociales es que son factores que están presentes en el lugar de trabajo, pero que afectan a las personas en su esfera mental. Precisamente. Entonces nosotros estamos habituados a reconocer todo tipo de riesgos, pero aquellos que podemos percibir con nuestros sentidos. O sea, los físicos, los químicos, los biológicos e inclusive un poquito los ergonómicos. O sea, cuestiones relacionadas con la postura, con los movimientos, etcétera. Pero los psicosociales es un poco más difícil, porque es cuestión a veces inclusive hasta de punto de vista. Afortunadamente nosotros ya tenemos una norma que acaba de salir y la modificación de finales de 2012 de la Ley Federal del Trabajo, que incluye a los factores de riesgo ergonómicos y psicosociales como un foco de atención que tienen que tener todos los patrones, y anteriormente no lo había, no estaban reconocidos legalmente. De la Ley Federal del Trabajo se desprenden las normas. La de lo que tiene que ver con factores ergonómicos no ha suscitado tanta polémica ni tanta estrés entre los patrones como lo que es lo de factores psicosociales, porque ahorita, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social exige que en los diferentes espacios de trabajo se haga diagnóstico con respecto a cómo están los factores psicosociales en ese lugar de trabajo, y entonces la mayoría de los patrones están ahorita queriendo recibir capacitación, ya ellos directamente, para ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe de hacer, y también se le solicita información con respecto a los factores preventivos. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los diferentes factores de riesgo a los que está expuesto el trabajador, existe la cuestión del conocimiento, que debe de ser suficiente, pero también existe el reconocimiento de que hay cosas que no se pueden evitar al 100%, y entonces habrá que tomar medidas preventivas para minimizar la exposición de los trabajadores. Y lo psicosocial es lo más difícil, porque es algo que no se ve, y el punto de vista es muy importante. Por ejemplo, hay estilos de liderazgo de pronto en las organizaciones de trabajo donde el estilo en sí es muy autocrático, la persona todo el tiempo manda, parece que trata mal a todo mundo, y una manera de distinguir muy fácilmente si va dirigido a una persona o no, pues es a veces preguntar si esa actitud es igual para todos. O si nada más va dirigida. Por ejemplo, que al trabajador todo el tiempo se le presione con respecto a su productividad, que se le esté exigiendo que produzca más, que se le pongan tiempos, que se le pongan espacios a veces que son reducidos, cosas que no son confortables. Aquí en factores psicosociales es muy amplia la información, entonces puede haber cuestiones nada más que generen estrés, que es un estrés que podemos sufrir cualquiera de nosotros en nuestro lugar de trabajo, que tiene que ver con la cantidad de tarea, con la carga de trabajo. Y eso es normal para todos y a todos nos genera estrés. Y puede tener repercusiones orgánicas, como molestias gástricas, como presión arterial elevada, como elevación de la glucosa cuando la persona es diabética. O sea, puede haber consecuencias ya de la salud directamente que tengan que ver con el estrés. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Zona Saludable. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. 10:53, se nos está yendo el tiempo de este espacio, así que vamos a aprovechar la estadía que tenemos todavía con el doctor Luis García Hernández, especialista en salud laboral del Colegio de Especialidades de Salud Ocupacional AC, y de la doctora Raquel González Baltasar, especialista en salud laboral del programa de investigación en salud ocupacional Pienso AC. Y bueno, tienen una invitación que hacernos antes de que se nos acabe el tiempo, por favor. Bien, estamos invitados a todo el mundo, es para todo el mundo, profesionales también del área médica, dentro también de las empresas y fuera al 7º Encuentro Internacional de Salud Ocupacional, que se llevará a cabo del 25 al 28 de agosto con las últimas investigaciones y publicaciones en factores y riesgos psicosociales, seguridad e higiene, riesgos de trabajo, calidad de vida, estrés, liderazgo, psicología organizacional y medicina laboral,
con ponentes de talla internacional que vienen de Ecuador, Japón y México. Creo que aquí había que aprovechar la experiencia de los ponentes y ver qué es lo que está pasando en otros países. También tendremos talleres de conferencia y presentación de póster, y va a haber también talleres de desayuno con el experto, de presentación también de estos mismos póster, con un costo de 12 conferencias de 2,000 pesos para la gente que se quiere inscribir, y 2,000 pesos por cada taller que se también quieran tomar, y 12 conferencias más 2 talleres con un global de 4,000 pesos. No sé si quisiéramos... Algunos de los temas me gustaría mencionar. El encuentro es de viernes a lunes. Entonces tenemos actividades para todos los días. El domingo, por ejemplo, que es un día que más lo orienta a uno al descanso, bueno, tenemos una actividad que es muy interesante, que se lleva a cabo en muchos congresos, que es el desayuno con el experto. Algunas de las personas que nos van a acompañar como conferencistas y que son del extranjero, ellos estarán con las personas que quieran participar con ellos, que quieran platicar con ellos directamente en el desayuno con el experto. Aquí son espacios donde a veces se pueden llevar a cabo convenios muy interesantes, sobre todo de investigación. El programa de investigación en salud ocupacional es una asociación civil, por lo tanto sin fines de lucro, en donde el interés principal es desarrollar la investigación en salud ocupacional. Entonces, por ejemplo, el viernes tenemos algunos temas que podrían entrar dentro de lo psicosocial, como la adicción al trabajo, como un riesgo psicosocial, que también es el otro lado de la moneda, la gente que trabaja además, lo de calidad de vida laboral, donde va a participar su servidora, en donde el enfoque es también psicosocial, pero desde el punto de vista positivo, o sea, cosas que se pueden reforzar en las personas para que mejoren sus condiciones en lo psicosocial. Vienen el sábado, por ejemplo, conferencias por un cardiólogo conocido que es egresado del doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo, de manifestaciones cardiovasculares del estrés. ¿Sí? Él presenta un trabajo en personal de enfermería, y por ejemplo el lunes nosotros cerramos con algunas otras conferencias, como las nuevas perspectivas en estrés laboral con un doctor japonés, el doctor Norito Kawakami. ¿Sí? Y así tenemos, pues, no quiero leer todo el programa, sino simplemente son algunos ejemplos de lo que nosotros vamos a trabajar, y entonces este encuentro está muy orientado a los factores psicosociales. Repiten teléfonos a donde se pueden acudir. Ok, el teléfono es el 444-2189, con LADA 33, repito, 33-4444-2189. Y la página el correo es pienso, AC, todo corridito, @yahoo.com.mx. Perfecto, bueno, continuamos con los comentarios de WhatsApp. Terminación 7185 dice: buen día, en mi trabajo nos toca salir constantemente a Michoacán a hacer revisiones, de las cuales tenemos que recorrer los poblados cuadra por cuadra a muy baja velocidad en auto. El problema es que llamamos mucho la atención. Como saben, casi todos los poblados son muy peligrosos. La última vez que visité el poblado de Aguilillas en Tierra Caliente, al salir del poblado nos cerraron el camino con piedras y alambre de púas, así como que nos apedrearon el auto quebrando el parabrisas. Son zonas muy riesgosas con antecedentes de compañeros secuestrados o con robo de vehículos. ¿Se puede hacer algo para que el patrón sea más consciente del riesgo y evitar este tipo de zonas? Bueno, Raquel. sí. Lo que pasa es que en cada uno de los trabajos, como comentábamos hace un rato, los riesgos son distintos. La situación del país es algo que está fuera de lo laboral, pero que repercute mucho en el aspecto laboral, en donde nosotros tenemos, precisamente como mencionan en este WhatsApp, zonas de alto riesgo. Entonces ahí lo principal es el diálogo con el jefe, porque los riesgos no se van a poder evitar solamente porque la gente los reconozca y porque son cosas que están fuera del alcance tanto del patrón como de los trabajadores. Entonces, aunque es un problema muy complejo, sí es necesario sentarse y ver cuáles son las cosas que pueden negociarse y por qué no, o sea, en un momento dado inclusive los patrones pueden hasta optar en su visión, por otras áreas para el comercio de sus bienes o sus servicios. Doctor Luis. Sí, creo que lo que dice el doctor es muy cierto. Hay empresas, sobre todo vendedoras, que tienen vendedoras o tienen vendedores en auto, o que tienen también reparto, limitan el acceso a las ciudades
o a los pueblos que tienen una alta incidencia en el crimen organizacional, los que ya están detectados. Entonces no van, dicen, ¿saben qué? Han cerrado hasta distribuidoras. ¿Por qué? Porque el riesgo es tan alto del asalto, y del asalto pues viene la violencia física, ¿no? Y es un riesgo de trabajo, que ni duda cabe, pero yo creo que hay que limitar, pues aquí los patrones, la sensibilidad de cada patrón para limitar el trabajo en esos lugares de alto riesgo. Nos tenemos que despedir. Les agradezco que hayan estado con nosotros a la doctora Raquel González Baltazar, especialista en salud laboral del programa de investigación en salud ocupacional Pienso AC, y al doctor Luis García Hernández, especialista en salud laboral del Colegio de Especialidades de Salud Ocupacional AC. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te agradezco a ti que sigas con nosotros en la sintonía del 91.5 de FM. Quédate con la doctora Alicia Soltero, su programa Lo que ellas quieren. Y bueno, mañana te esperamos en una emisión más de Zona Saludable, y toda la programación de Zona 3 está hecha especialmente para ti. Yo soy Laura Mora y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú.